Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Bueno, hoy estamos en la segunda conferencia del ciclo Un Aragón de novela y tanto Juan como yo y como todos vosotros tenemos la inmensa suerte de tener a un amigo muy querido con nosotros. Es Domingo Buesa, a quien todos ya conocéis. Bueno, la verdad es que tengo la misión de presentarle, me parece un poco ridículo porque todos vosotros lo conocéis de sobras, así que simplemente voy a apuntar unos datos. Domingo, como sabréis todos, es historiador, catedrático de Historia, aparte el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Zaragoza, también la de Huesca, y académico de otras tantas instituciones y academias a nivel nacional. Entre su gran cantidad de obras destacan muchísimos, yo creo que cientos de ensayos, artículos, obras de divulgación histórica, sobre todo centrándose en el nacimiento del Reino de Aragón y de los primeros reyes. También tiene una gran cantidad de novelas, sobre todo durante sus últimos años ha centrado en la novela y ha sido tan prolífico y tan estupendo como el resto de sus obras. A todos os sonará El secreto de la Catedral de Jaca, Tomarán Jaca al amanecer, Desideria, El retrato de la Madre de Goya, El cura y la maestra y un montón de obras suyas. Y hoy lo tenemos aquí para presentarnos una de sus novelas y hablarnos del motín de los broqueleros y hablarnos de la tarde en la que ardió Zaragoza. Como estaréis deseando escucharlo ya, le vamos a dar un fuerte aplauso y paso la palabra a Juan. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, querido público. Gracias por asistir a esta velada literaria que va a girar en torno a la Zaragoza ilustrada del siglo XVIII, que también conoce nuestro ponente conferenciante de hoy, Domingo Buesa. Un catedrático de historia, como nos decía Isabel, que en los últimos años ha demostrado una extraordinaria habilidad literaria. Ha dado un salto que desde la ciencia, desde el estudio de la historia, no es fácil, porque es abrir la puerta de la ficción y de alguna manera ensayar otro tipo de lenguaje, otro tipo de pensamiento, de estructuras gramaticales y sobre todo abrir la puerta a la fantasía. Lo que pasa es que cuando un escritor es al mismo tiempo catedrático de historia de la dimensión de Domingo Buesa, nada de lo que en esas novelas aparezca puede ser falso o puede ser, digamos, imaginado de una manera frívola o gratuita. Va a ser todo riguroso, va a ser todo estrictamente referido a las fuentes que él conoce y domina también. Domingo domina muchos periodos históricos. Isabel nos ha hablado de algunos de ellos. El nacimiento del Reino de Aragón es uno de ellos. Probablemente nadie sepa más que él de ese periodo. El siglo XVIII tampoco tiene muchos secretos para él, sobre todo en lo que respecta a la figura de Goya, la figura de Pignatelli, de Goicoechea, el conde de Aranda, el partido aragonés, Martín Zapater, todo aquel grupo extraordinario que en la segunda mitad del siglo XVIII, con Carlos III en la corte, inventaron, dibujaron y llevaron a la práctica una ciudad, la Zaragoza de entonces, muy moderna, revolucionaria en algunos de sus planteamientos arquitectónicos, urbanísticos y económicos, en otros no, en otros seguía siendo una ciudad atrasada, ¿no? Una ciudad muy contrastada en cualquier caso, pero que disfrutó de una burguesía ilustrada extraordinaria que llevó a cabo pues, obras como el Canal Imperial, Coso Taurino, la maternidad, nació la sociedad económica, en fin, tantos elementos de modernidad como brillan y figuran en la novela extraordinaria que presenta hoy Domingo. Se inspiró como autor en un motín que sucedió, luego nos hablará más detalladamente, en la Zaragoza del año 76, en torno a un descontento popular, pues por una serie de razones que él nos explicará
más detenidamente y que tomó el nombre de Motín de los Broqueleros. El broquel eran esos escudos, ¿no? Luego nos lo explicas mejor. Aquellos escudos, guarniciones de metal, era un gremio que entonces tenía mucha fuerza y que, bueno, llegó a formar una especie de milicia urbana contra el ejército real. Realmente se organizó una buena y aquello tuvo un peso histórico que hoy nos invita a seguir reflexionando sobre ese tipo de revoluciones populares que ya existían entonces, por qué surgieron, quiénes las protagonizaron, cómo se sofocaron, qué consecuencias tuvieron, ¿no? Muy novelesco, por lo tanto, el episodio, y ahí el Domingo ha brillado al traerlo a la novela y al dotarlo de un gran elenco de personajes, algunos reales, otros de ficción, pero estrictamente referidos a la época. Gracias a esta novela vamos a saber cómo eran los zaragozanos del siglo XVIII, cómo pensaban, cómo se expresaban, cómo amaban, cómo morían. Sobre todo las gentes del pueblo, que es lo más difícil para un novelista histórico. Lo más sencillo tal vez sea reconstruir una vez más la figura de Napoleón o de Julio César, que hay muchas fuentes, pero la de un romano, ¿no? La de un zaragozano en este caso, es más difícil. Hay que bajar allí y meterse en su cabeza con las claves mentales de la época, con, digamos, las estructuras políticas del momento, para que eso no sea fantasía, sino un reflejo de la realidad que todo historiador quiere reflejar. Hay que destacar, y termino ya, el estilo literario maravilloso de Domingo Buesa como autor de novela histórica. Estamos hablando de uno de los mejores, sin ninguna duda, de este género en España. Tenemos también aquí a Isabel Avenia, que comparte esa extraordinaria dimensión de la genialidad literaria aplicada al momento histórico, pero es verdad que hay que descubrirse ante el talento de un Domingo Buesa que ha tardado mucho tiempo en abrir la puerta de la fantasía, pero que cuando la ha abierto nos ha invitado a transitar por mundos maravillosos. Cuando quieras, tiene la palabra Domingo Buesa. Gracias. Muchas gracias a los dos por acompañarme esta tarde, en que voy a hablar de una novela a la que yo le tengo un especial cariño. Una novela que luego les plantearé y les explicaré, cosa que habitualmente no explico, que tiene una segunda parte y que además está también publicada, aunque muchas personas las leen e independientemente no las saben conjuntar. Bien, y yo les voy a hablar de una novela que se titula La tarde que ardió Zaragoza y que gira en torno al motín del pan que se celebra en esta ciudad en 1766. Pero no es un motín aislado, un motín que surja de pronto, sino que tenemos que, para plantearnos este tema, tenemos que fijarnos en el motín de Esquilache. El 23 de marzo de 1766, cuando Madrid celebraba las procesiones de Semana Santa, el pueblo se sublevó y se sublevó contra el ministro Esquilache, que era un italiano que había traído Carlos III, que saben que había sido rey de Nápoles y había dejado de ser rey de Nápoles a la muerte de Fernando VI y tuvo que hacerse cargo del trono de España. Bien, pues se trajo a un amigo de confianza, Esquilache, y Esquilache fue el que gobernó, hizo y deshizo en la España de los inicios de Carlos III. A la gente no le gustaba en absoluto, no le gustaba esos aires italianos que tenía Esquilache, no le gustaba la forma de vestir de Esquilache, que era absolutamente contraria a lo que había marcado la tradición hispánica, y desde luego no le gustaban las medidas políticas que estaba tomando, porque era un hombre que prefería el ámbito industrial al ámbito agrícola y ganadero. En consecuencia, todo este proceso de desencuentro entre la población y Esquilache llevó a que se sublevaran, pero las sublevaciones, como ustedes saben, no son producto de una emoción, sino de una realidad siempre. Y en este caso concreto, la realidad era que llevábamos 4 años de graves cosechas, de graves sequías, con cosechas muy malas y muy deficitarias, y había falta de pan. Es decir, el pan, una barra de pan era la mitad de un jornal diario que recibía un señor, un
operario de este momento. Por lo tanto, como pueden ustedes ver, esto llevaba a una situación dramática que además se agilizaba con otra situación, y es que los pisos, las viviendas, habían sufrido un alza económica tremenda. Hoy, en aquella época, hacia 1740-1750, el alquilar una vivienda era privativo de las grandes fortunas y la gente tenía que vivir hacinada en pisos que alquilaban 2 y 3 familias a la vez, e incluso las familias alquiladoras luego subalquilaban algunas habitaciones para estudiantes que les contribuían a ayudar. ¿Quiénes eran los dueños de estas viviendas? Bueno, me refiero a pisos, evidentemente. Eran fundamentalmente la Iglesia. Los capítulos de la Iglesia habían estado durante muchos años haciéndose con un gran patrimonio en vivienda, un patrimonio inmobiliario que le estaban sacando una mayor rentabilidad de lo que ellos esperaban. Bien, y todo esto además tiene también un punto de estallido. En algunas ocasiones las revoluciones estallan por el asesinato de alguien, un tiro que se pierde. En este caso no. En este caso lo que ocurrió fue fundamentalmente que en un momento determinado se dictó una orden, un decreto real por el cual nadie podía llevar sombrero de ala caída que le tapaba la cara, ni podía llevar capas hasta el suelo que podía a su vez contribuir a disfrazarlos. Con lo cual, si una persona cometía un asesinato, pero llevaba un sombrero de ala baja y llevaba una capa de este calibre, pues evidentemente era muy difícil hacerle el seguimiento. La inseguridad que aterrorizaba a Carlos III, acostumbrado a la paz de Nápoles, pues llevó a que se firmara un decreto y a la gente se le obligó a cortarse el sombrero y a cortarse la capa. Como ya saben ustedes que somos un pueblo rebelde por naturaleza, nadie se cortó la capa ni el sombrero. Y entonces tuvieron que colocar al ejército en la calle con tijeras, y entonces los alguaciles controlaban al personal y los metían dentro y salían con el sombrero capado y con la capa capada también, nunca mejor dicho, con lo cual estaban ya dentro de la normativa. Esto fue tremendo. Piensen ustedes que no es baladí que en este grabado de unos años posterior, a principios del 19, a la señora que está al fondo, fíjense ustedes, hay una señora que está sujetando a su marido que se niega a que le corten y le están poniendo un sombrero nuevo que sería el nuevo modelo. Bien, pero todo esto la propia política española no lo entendió, y Campomanes, un hombre muy listo, muy inteligente, criticó de alguna manera al italiano porque consideraba que se había equivocado, porque esto era muy fácil de resolver. Y dice Campomanes, sería suficiente con permitir esas prendas solo a las clases vulgares, con lo cual, decían, bastará tocar el pundonor de los españoles para desterrarle. Es decir, obligue usted a vestir a la gente bien de manera de orden, a la gente de orden de manera bien, y a la gente vulgar, a la clase vulgar, a las clases pobres, déjelos que lleven los sombreros que quieran y que vayan como quieran. Poco a poco, al ver a los otros y producirse esa diferenciación, se acabará este sistema. Bien, esto les puede mostrar a ustedes de entrada que estamos en un periodo absurdo, en un periodo muy complicado, que está gobernado por una nobleza que es absolutamente inútil, pero inútil con mayúscula. ¿En qué se preocupa la nobleza en este momento? La moda que viene de París es la moda del peinado. Y el peinado aquí, como somos también tendentes a la exageración, se exagera de tal manera que si a ustedes les hacen un cardao, dentro del cardao pueden meter una jaula con un periquito, pueden meter una jaula con un loro que hable, o pueden meter una jaula con una rata. Es decir, que pueden ustedes exhibir lo que quieran por la calle, o pueden ustedes meterse una maceta
que es pues todavía como mucho más sacrificado, y llevar todo el santo día la maceta en la cabeza, como lleva la señora de 1780, que lleva 2 macetas, una delante y otra detrás, supongo que para equilibrar, con flores naturales que regaban en determinados momentos del día, y en los actos públicos, en las grandes celebraciones de los salones, llegaba el momento de regar las macetas, por si había alguna, y salía un ujier con una regadera, iba con una jarra de cristal, imagínense, sería de Bohemia, y le iba echando en la cabecita las macetas de la cabeza para que las flores no se apocharan y entonces realmente quedara mal. En otras ocasiones decidían, si eran mujeres de militares ilustres, pues hacer campañas, tiendas de campañas y un campamento. Y tienen ustedes un campamento. Esta otra señora, que la pobre acabaría el día muy mal, tiene encima de la cabeza, con pelo y pintados, toda una serie de tiendas de campaña de un campamento militar. Pero esto no solamente eran las mujeres. La nobleza estaba desquiciada absolutamente y los hombres también lo hacían. Aquí tienen, por ejemplo, otro ejemplo para que vean ustedes. Esta tiene un barco en la cabeza, en 1771, son las 2 contemporáneas, y este otro, claro, como la señora esta quiere ser la más llamativa de toda la fiesta, pues ha decidido que tiene que tener un matemático que le mida el ángulo para que luego no le bascule la cabeza y vaya como si fuera borracha todo el día, con el tenderete que lleva encima, y luego el peluquero que está encima de una escalera, como ven ustedes, está dando con las tenacillas quemando, está ahí asegurando toda esa obra de arte, que no cabe duda de que es una obra de arte. Los señores también llevaban pelucas, no tan altas, claro está. Ya saben ustedes que los hombres tenemos menos resistencia a las cosas, las mujeres son más resistentes. Bien, pues los hombres también llevan, en este caso llevan pelucas muy empolvadas, en donde les daría igual llevar pelo que llevar estropajo, porque todo el adorno exterior y toda la cosmética exterior hace que las pelucas sean pintadas prácticamente, y que la moda de la peluca pintada se pone a finales del siglo XVIII. No crean ustedes que es nada nuevo cuando tengan una vecina que va vestida con una peluca de color violeta. No, esto es una cosa muy dieciochesca. Pero bueno, además ya saben ustedes, a veces todo esto lleva su toxicidad, y en la parte lateral, en esta parte de aquí, no sé en dónde, bueno, pues en la que tienen, aquí, ¿lo ven? En esta parte de aquí el señor le está echando los polvos y le han metido como una especie de cucurucho para evitar que respire los polvos, porque deben ser más bien muy perjudiciales. Aparte va vestido con una capa exterior para que cuando se quite la capa quede perfectamente la peluca totalmente pintada. Pero este pueblo también es un pueblo picaresco y el pelo vale mucho dinero, y uno tiene que ir por la calle pues vigilando la cabeza. ¿Por qué? Porque se pone de moda que un hombre, pues a modo de carnicero, pescadero, panadero o lo que ustedes gusten, con una gran fuente de mimbre encima, tapada, donde puede llevar desde tortas de pan hasta tornillos o lo que ustedes quieran, y lo que lleva es un niño dentro. Y el niño ese, cuando pasan por al lado de alguna ilustre dama o de algún ilustre noble que se ha preocupado, porque todo esto son pelucas, no se utiliza nunca para estas historias el pelo natural. Entonces, ¿qué es lo que hace? El niño saca la mano por debajo de la manta, le agarra la peluca, la mete dentro de la manta, el señor sigue andando, y claro, ¿cómo vas a calcular al principio que el panadero que va por ahí, que se supone que lleva barras de pan, te lleva la peluca? Se la ha llevado. Es decir, que es como ven ustedes, una situación cómica, pero que nos habla un poco de la gran tragedia que estamos viviendo. El rey Carlos III es un hombre peculiar. El rey Carlos III vivía, permítanme que lo diga como Dios, en Nápoles, y cuando viene a España se encuentra con todos los problemas. Él dice, pero ¿cómo tienen esta gente las calles llenas de barro? ¿Por qué no ponen piedras? Y así podemos andar mejor. Y entonces empieza a urbanizar Madrid. ¿Y saben ustedes qué le ocurre? Pues que los madrileños le tiran los adoquines a la carroza real cuando pasa, con lo cual se crea la escolta real. Este es el momento, y por esta razón tan nimia y vulgar se crea la escolta real. Bien, el rey Carlos III es un buen carpintero. Carlos IV será mejor,
Carlos IV es uno de los grandes ebanistas del siglo XVIII y evidentemente pues son gente que gobiernan, pero que dejan el gobierno en manos de otras. Y el pueblo pues va generando toda una cultura contraria y contra Esquilache, que se llama Leopoldo, y tienen ustedes una de las canciones más populares que se cantaban en las tabernas de Madrid, que decía: yo el gran Leopoldo I, marqués de Esquilache, Augusto, rijo la España a mi gusto y mando en Carlos III. Hago en todo lo que quiero, nada consulto ni informo. A capricho hago y reformo, a los pueblos aniquilo, y el buen Carlos, mi pupilo, dice: a todo me conformo. Y esta era una de las canciones que se cantaban, hay muchas más subidas de tono que les voy a evitar, pero que si tienen ocasión en la intimidad se pueden leer y son tremendamente divertidas. Porque ellos se dedicaban a cosas tan sutiles como Daniel García lo hizo muy bien. Dice: mira a ver si vas terminando Pintorcete, debo atender asuntos regios. Está el pintor pintando el retrato de Carlos III y dice que asuntos regios son la caza, el tordo, el tiro al pichón, las carreras de caracoles, que eran divertimentos propios de la corona española en aquel momento, cuando no hacían muebles, como les he dicho de antemano. En esta situación nacional vive Zaragoza. Zaragoza tiene unos 50.000 habitantes en este momento y es una ciudad pujante, singular, está cerca de Francia, se ha establecido en el siglo XVII muchos banqueros franceses y estos banqueros franceses han conseguido desarrollar una economía bastante pujante, sobre todo en grandes extensiones agrícolas. Este es el momento en que se ponen las fuentes todos los olivos. Los olivos. Es el momento en que en las fuentes se planta también garnacha. Es decir, que son productos, Zaragoza tiene 3 ríos, como ustedes saben, son productos que permiten una agricultura muy exquisita, muy elaborada, muy conocedora de lo que se está haciendo fuera de España y en consecuencia son economías potentes para una ciudad como Zaragoza, cuyo puente absolutamente ideal ven ahí porque no tendría nada que ver con lo que era. En Zaragoza en este momento se está construyendo en el Pilar, en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, una torre, que además tuvieron muy mala suerte porque se les cayeron todas las ménsulas y bueno, montaron una que para qué. En 1718 se había hecho la plaza, lo que hoy es la Bandeja del Pilar, que la regaló la ciudad porque la hicieron los ciudadanos y se la regaló a la Virgen a principios del siglo XVIII, entre 1712 y 1718, y tienen ustedes que la construcción de la torre pues va a conciliar aquí y de la basílica un montón de arquitectos reales, va a conciliar pintores, escultores, va a haber un centro engranado en Zaragoza de mucha gente importante en el arte. No olviden ustedes que se está ampliando San Gil, se está cambiando la orientación de la Magdalena, se está haciendo la iglesia de la Santa Cruz, es decir, que estamos en este momento en un periodo muy potente de construcción en Zaragoza. Bien, y en esta Zaragoza que está pues, económicamente pujante y cambiando su escenario urbano, el domingo 6 de abril estalla el motín del pan. El motín llamado al principio del pan porque era un motín porque la gente no podía comer pan. Y entonces había una serie de personas que de alguna manera secuestraban el grano, con lo cual el pan alcanzaba unos precios extraordinarios. Bien, esto no tiene ningún episodio de armas, es decir, es una revolución muy curiosa que va a plasmarse claramente en el pasquín inicial que decía: si no tenemos pan tal día, quemaremos las casas de todos los que comercian con el pan. Este era el enunciado de esta revolución, que por eso se llama el motín del pan. Todos son burgueses. No hay ni un solo noble que sufra nada en esta batalla, en esta contienda, en este motín. Los nobles están al margen y es la burguesía, concretamente, fundamentalmente los Goicoechea, el tío y el sobrino, que son los que viven en la esquina de la calle Santa Cruz, Botigas, para que ustedes se hagan idea, y ahí es donde, de alguna manera, un poquito antes de la Almolda, ahí es donde ellos tenían la gran casa y los almacenes de aceite y de grano,
con lo cual comerciaban. Bien, este motín es un motín también curioso e irregular, porque el ejército de España se le deja fuera de la ciudad, no se le deja entrar. El gobernador, luego les explicaré el ciudadano el gobernador deja al ejército acampado en el campo del Toro, es decir, en donde está la plaza de toros, que ya la está construyendo Goicoechea. Ya lo diré, el canónigo Pignatelli. Bien, este ejército está fuera y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y si aquí dentro hay un montón de gente que está dispuesta a quemar las casas, quién los va a ayudar? Este es el otro problema con el cual nos encontramos nosotros. Bien, ¿quién ha decidido esto? Antes de entrar en la solución. El intendente es el marqués de Avilés, era un hombre de 80 años que tenía un sobrino muy sinvergüenza y que se ocupaban de controlar el mercado del aceite, concretamente controlaban todo el empeltre que se había sembrado por los Goicoechea en la zona de las fuentes, y esta familia, la familia de Avilés, el marqués de Avilés, van a controlar también dos campos muy importantes, que son el campo del trigo y el de las judías, porque, hombre, si no tienes ni pan y no tienes trigo, si no tienes agua, bueno, pues con unas judías el estómago se llena y se hinchan, con lo cual puede ser positivo. Pues también controlaban el mercado de las judías y por lo tanto no entraban. Este señor, cuando estalló el problema, no se dio cuenta, no lo comprobó. Y lo comprobó cuando vio pasar por la calle a grupos de gente armada ya y a grupos de pobres que habían venido de todos los rincones del territorio de Zaragoza a ver qué se podía sacar aquí. Entonces estos señores lo que hacían estos pobres, era entrar, asaltaban las casas y sacaban todos los bienes de las casas, cuadros, joyas, mesas, muebles, cortinas, lo tiraban a la calle y encendían una hoguera en medio de la calle. Esto asustó mucho al marqués de Avilés, que en pijama, porque esta es una revolución donde el pijama va a jugar su importancia, en pijama se subió al tejado de donde vivía en Fuenclara. Y no les cuento nada para bajar al ciudadano desde el tejado de Fuenclara cuando decidió el delegado del gobierno que de entonces, gobernador del reino, decidió que había que sacarlo de la ciudad porque este hombre no era más que un problema, porque querían quemar el Palacio de Fuenclara. Y claro, el Palacio de Fuenclara era de una prima hermana del gobernador del rey y dijo, bueno, pues vamos a salvar el patrimonio de la familia y a este señor sacarlo del tejado como sea, y fue un episodio muy curioso, la salida del tejado de este señor, lo metieron por un agujero que rompieron con la casa de al lado, por donde estaría Alfonso, y lo sacaron al coso, del coso lo montaron en una carroza y lo llevaron hasta Tudela. Y para acompañar a este señor se empleó el ejército que estaba en el campo del Toro, con lo cual Zaragoza se había quedado nuevamente sin ejército. Bueno, pero no solamente era él, el marqués de Castelar era el capitán general y gobernador en nombre del rey, que vivía en el Palacio de los Luna y que, como toda medida de alguna manera controladora, lo que decidió es salir en bata para que lo vieran que estaba enfermo, en bata con una mano remangada porque se había caído y se había hecho unas heridas en el brazo, y yo me lo imagino en el balcón enseñando el brazo herido ahí, sangrante, para toda la gente que estaba abajo aplaudiéndole y decirle que él no podía atender a nadie más, pero que sería la ciudad, fíjense ustedes la cuestión, sería la ciudad quien se defendería. Bueno, ya hemos puesto otro elemento. El arzobispo. Bueno, el arzobispo Luis García Mañero estaba con un pie en el otro mundo o con pie y medio en el otro mundo, y el pobre señor bastante tenía. Con lo cual no se le ocurrió mejor cosa que él salir con las custodias. Sacaron la custodia del aseo a pasear por la ciudad y ordenó que todas las custodias de las iglesias salieran a la calle. ¿Qué ocurría? Llegaba la custodia, todos los pobres y todo el mundo se ponía de rodillas, los más exagerados se tiraban largos y la procesión seguía.
Y una vez que había pasado la procesión, volvían otra vez a la casa a tirar cosas, a quemar, a incendiar. O sea, no sirvió absolutamente para nada los afanes del pobre arzobispo don Luis García Mañero, que se lo tuvieron que llevar a altas horas de la mañana en un estado ya bastante malo, bastante perjudicado, el pobre señor. Controlando toda esta situación hay dos personajes. El conde de Aranda, que viene a Zaragoza a encontrarse con... porque el conde de Aranda quiere ser el gobernador del Consejo de Castilla, con su primo, el noble y de alguna manera Pignatelli. Don Ramón de Pignatelli es una de las figuras más importantes que hemos tenido en esta ciudad, si no es la más importante que hemos tenido. Le debemos multitud de cosas, pero sobre todo le debemos una fidelidad estricta a lo que es el espíritu de la ciudad. Estos dos ponen en marcha una contrarrevolución que va extendiéndose y que va, no les niego, de alguna manera, bloqueando las otras cosas, la gran revolución de los pobres que están quemando como locos, pero que ya algunos nobles han tomado la decisión de que sería bueno los grandes vinos de las bodegas de la nobleza sacarlos con fuentes y botellas a la puerta de la casa, y entonces todos estos pobres que vieron que sacaban los sugieres el vino para que estuvieran ahí y lo pudieran beber, pues se pusieron como locos por dos razones. Primero, porque eran servidos, es decir, habían triunfado, eran servidos por los lacayos de la nobleza, y en segundo lugar, porque el vino evidentemente estaba bueno, con lo cual bebieron y bebieron y bebieron hasta que se perjudicaron y la cosa se extralimitó ampliamente. De tal manera que todos ellos marcharon al mercado, porque ahí parece ser que había como más espacio y se podía montar pues como más juerga. Y en el mercado les dio por quemar algunas casas de burgueses también, que tenían fundamentalmente paños y una cerería donde vendían también pasteles, porque saben que la cera de las velas se venden en las pastelerías en el siglo XVIII. Bien, entonces aquí la cosa fue tremenda. Y cuando están aquí en el mercado, tres alcaldes de Zaragoza se presentan ante el gobernador y le dicen: nosotros con milicias civiles podemos salvar la ciudad. El gobernador, que está fenomenalmente ahí porque contra él no va nada, pues no le parece mala idea. Entonces llama a Pignatelli, porque Pignatelli es un hombre de un gran poder. Y Pignatelli dice: esto es una barbaridad. Pero se va y le dice: la responsabilidad será tuya, y se marcha. Y entonces este hombre dice: bueno, pues oye, ¿qué pasa? Si total no quieren más que llevar una banda de color para que se vea claro que son alguien, pues los pone a todos la banda. Los coge en el patio de la actual audiencia, los coloca ahí todos y desde arriba les da una arenga como el ejército de Carlos III que va a triunfar sobre los tiempos y que la ciudad de Zaragoza se rendirá de rodillas ante ellos. Todos con una banda de tela, imagínense lo ridículo, con un escudo de madera, muchos de ellos tapas de toneles porque es lo mismo, el broquel, y con placas de hierro para sujetar las tapas, las maderas, ¿no? las planchas de madera. Y con unos llevan palos, otros si tienen cuchillos jamoneros, pues cuchillo jamonero, otro que tiene una horca, pues una horca. Es decir, cada uno lleva lo que puede, y otros que tienen armas como Cerezo, por ejemplo, que participa en esta operación, el héroe de la independencia, pues, y que pronto se marchó, dicho sea de paso, en honor suyo, lleva su escopeta. Bien, salen a la calle a perseguir pobres. Todos los que están robando, todos los que están saltando por ahí, asaltando casas, y empiezan a hacer detenciones de tal manera que la gente se asusta. Porque, claro, no había ejército para controlarlo, pero de pronto ahora nos han salido un montón de gentes que tienen ganas de pasar a la historia, y sobre todo tres alcaldes, sobre todo el alcalde del Arrabal, que tiene como meta el ennoblecerse. Él le pide al gobernador que le dé Carlos III un título nobiliario como pago a todo lo que va a hacer. Bien, la cosa sigue adelante. En estas guerras llegamos al domingo, y el domingo todos los
llamémosle revolucionarios, se han reunido en los sótanos del Teatro Romano, del actual Teatro Romano. Y entonces han decidido que si se va a hacer un pregón a caballo, concediendo bajadas de grano y concediendo perdones, etcétera, etcétera, que lo mejor es que no haya caballos. Y entonces, esa noche, el sábado, a la madrugada del sábado, todos los caballos son requisados, los caballos desaparecen. Esta es una contraoperación, ¿eh? No lo olviden, porque aquí hay una operación que son los pobres quemando por ahí y luego toda esta gente que está al cabo de la calle. Al cabo de la calle controlándola, intentando controlarla. Bien, no hay caballos y solamente al final el gobernador cede su caballo y se va el heraldo a la plaza de la Magdalena que tienen ustedes en pantalla, y en esa plaza de la Magdalena se pone a leer el pregón. La gente, además era el sitio más inhóspito porque estaba al lado de la universidad con todos los estudiantes que por naturaleza son rebeldes, como debe ser. Y en consecuencia empiezan a tirarle piedras. El pregonero, ante semejante lluvia de piedras, dice que venga aquí a pregonar quien quiera y arremete a correr a caballo por el coso. La gente le sigue por el coso y entra en el coso la revolución. Todas las masas de pobres que asaltan el coso y asaltan pues una botillería, la de Carmen, que estaba en la esquina de la calle Don Jaime, donde el canónigo Pignatelli le gustaba tomar cosas porque era italiana. Ya saben ustedes que Pignatelli se formó en Italia a la muerte de su madre. Su padre, que era el príncipe de Pignatelli, se los llevó a Venecia. Bien. En consecuencia, todo esto se extiende. Es decir, hasta ahora estaba limitado, si se han dado cuenta, a la zona oeste de la ciudad, pero ahora ya está en el centro de la ciudad. Ya tenemos en el coso, rompiendo la botillería e intentando entrar en la casa de comedias. Tenemos ya prácticamente todo el problema en marcha, las casas ardiendo, la casa de Pignatelli, la entrada de la calle Santa Cruz ardiendo, y todo ello está controlado por los labradores de San Pablo, La Magdalena, San Miguel y Altabás. Bien, ellos son los que van a restablecer el orden y lo logran restablecer porque es una represión salvaje de las que no se han visto en esta ciudad. Y esa represión salvaje lleva a hacer 21 detenciones sumarias, muchas más que al final se sustentarán y saldrán a la calle, pero 21 son sumarias, de tal manera que se decide estos alcaldes convertidos en auténticos factotum con el gobernador en la bata en su palacio, pues, y curándose el brazo, pues el otro corriendo por Tudela, huyendo por Tudela, que se lo han marchado después de bajarlo del tejado. Entonces esta gente, de alguna manera, decide que van a crear tribunales populares. Y esos tribunales populares ponen como meta ajusticiamientos. Se hacen bastantes. Y a los muertos se les sentaba en los balcones de la cárcel, y de las casas de al lado de la cárcel, se les sentaba muertos, es decir, colgados, y se les mostraba pues en maneras cómicas, en maneras insultantes, en maneras vejatorias, para castigar la memoria de esa gente. Y después se cortaban sus cabezas y se llevaban a la Puerta del Carmen. De esto se entera el conde de Aranda porque se lo cuenta en una carta muy curiosa don Ramón de Pignatelli, y que ha intentado cerrar este asunto y ha logrado que acabara en los tribunales, porque la autoridad de Pignatelli es tremenda. Yo cuento en la novela una anécdota, es que están todos los pobres en el coso, enfrente de, imagínense el teatro principal ahora, el Banco de España, a la entrada de la calle Don Jaime, con la tienda de la pobre Carmen ahí, que se la han cargado toda entera y se han cargado los zumos que tomaba don Ramón, y entonces don Ramón avanza hacia ellos y la gente que le acompaña le llama la atención. Don Ramón, es que están todos aquí. Y don Ramón avanza hacia ellos y conforme va avanzando hacia ellos, todos los pobres van abriéndose y dejándole pasar a don Ramón. Hasta que se encuentra con un francés, porque hay muchos franceses en esta sublevación que han venido
a dar carnaza. Y entonces se encuentra con el francés líder y le dice el francés que de ahí no va a salir. Dice, el que no va a salir derecho soy yo, le arrea un bastonazo en el cuello, de tal manera que lo tumba y estuvo 2 días sin moverse de allí. Lo debió dejar deshecho el cuello o destrozado. Y automáticamente todos los demás cogieron las vajillas rotas o salvadas, las estanterías, todo de la Carmen, y se lo llevaron a la puerta de doña Carmen para que don Ramón pudiera tomarse si quería alguna cosa. Es un hombre de una enorme autoridad. Su presencia ya cierra todo conflicto. Bien, pues él le ha explicado al conde de Aranda, el conde de Aranda se lo explica a Carlos IV, y Carlos III, que andaba tomándose café por ahí, por los bares, con los del motín de Esquilache, cuando ya lo paró, que duró solamente 3 días, pues ¿qué ocurre? Pues que da orden inmediatamente que se paren los ajusticiamientos, que no puede haber ajusticiamientos. Y de esta manera se cierra este periodo apasionante. Y lo único que hace Carlos III es donar a los alcaldes y a todos los que han participado un escudo del broquelero. Es un broquelero, como ven ustedes ahí, con su escudo redondo, que lo tienen aquí. Y en este caso concreto se conserva solamente en la casa del alcalde del Arrabal, Miguel Ferrer, del cual yo tengo una fotografía espléndida regalada por mi amigo Melero. Bien, de alguna manera esto cierra todo. Pero claro, viene el conde de Aranda, convertido ya en secretario de Estado, y el presidente del Consejo de Castilla, y viene a Zaragoza y se da cuenta que todos estos alcaldes siguen reclamando un título nobiliario. Y entonces él empieza a ordenar que se investiguen y se empieza a investigar la cantidad de gente que los denuncia de que los han chantajeado durante toda la batalla de los broqueleros, que los chantajeaban y que a la vez que iban liberando la ciudad entraban en una casa y les pedían las joyas, y poco a poco se va haciendo un largo proceso, de tal manera que Carlos III y luego Carlos IV ordenarán que se les quiten todos los escudos, solamente queda se le quiten todos los escudos y se les quite todo tratamiento y se encarcelen. Todos los líderes de los broqueleros acabaron en la cárcel por estafa y por maltrato a los ciudadanos de la ciudad. Se ordenó al marqués de Castelar, que veía que se le estaba el puesto volatilizando, decidió que Tomás Sebastián hiciera una relación verídica de lo que había pasado, y los broqueleros, cerrada la relación, pasaron a mejor vida. Ustedes los pueden recordar en la calle de los broqueleros, en la calle Villacampa con el escudo, o pueden ustedes antes irse a la taberna El Broquel en la calle Broqueleros 3, que era una experiencia bastante interesante. Bien, con esta historia que yo me encuentro, estaba un día en Cogullada y veo pasar a un jardinero que se llamaba Inocencio, que era de Moyuela. Y aquellas cosas que a veces ocurren, que supongo que os pasará también a vosotros, de pronto dices, este es el protagonista de mi novela, este señor. Y estuve hablando con él largo rato, era un hombre enjuto, alto, serio, clásico, con retranca y muy conocedor de la naturaleza y de las plantas. Y con ese señor yo monté una estructura, y es que ese señor, que se llama Inocencio y que también ha nacido en Moyuela, como el original que tiene, que trabaja bueno, pues ya lo diré, en Cogullada, en el monasterio de Cogullada. Bien, pues este señor se dedica a la farmacia del monasterio, atiende la enfermedad de los monjes, y en torno a él se crea un centro de estudio donde va estudiando hierbas, productos, hace fórmulas magistrales. Poco a poco va generándose una cultura de la salud en torno a este hombre, al fray Inocencio de Zaragoza. Bien, y monté la novela. La novela tenía como escenario, evidentemente, Cogullada. Cogullada era el primer escenario de la novela, donde vive este señor, y donde este señor, que además a este señor lo han llevado cuando tenía 5 años, porque sus padres son conscientes que no tienen dinero para alimentarlo y que va a ser un desgraciado, y entonces deciden llevarlo aquí para que pueda el día de mañana ser alguien. Este chico que es espabilado
aprende bien, está en la biblioteca con el padre Ramón de Huesca, muchos de ustedes habrán oído hablar de él, que está en este momento en Cogullada, y el padre Ramón de Huesca le enseña lo que es la lectura, lo que es el estudio, la investigación. Por lo tanto, Cogullada sería fundamental. Y tenía que empezar. ¿Cómo empezar? Bueno, pues decidí que abril de 1766. Estamos en los primeros días que van a estallar en la revolución del motín del pan. Un canónigo que ha venido desde, pues de Ágreda, dicho sea de paso, un canónigo aparece muerto en el monasterio de Cogullada y todo hace indicar que ha sido asesinado. En sus vestimentas se encuentra un pasquín, de los que pegaban por la calle, que anuncia una multitudinaria revuelta en Zaragoza para los próximos días si el intendente corregidor de la ciudad no rebaja el precio del pan. Esto es un acontecimiento tremendamente duro. Es decir, que un canónigo que ha venido a dar unos ejercicios espirituales, porque estamos en Cuaresma, estamos saliendo de la Semana Santa, estamos en la Semana de Gloria. Bien, pues evidentemente que aparezca muerto, pero además de que aparezca muerto y posiblemente envenenado, porque los labios denotan que ha sido envenenado, este hombre, ¿por qué lleva en su bolsillo un pasquín de los que se colocan en la plaza del mercado de Zaragoza? Si no estaba en Zaragoza, no tiene ninguna relación con ningún mercader. ¿Y por qué entra en esta operación? Algunos monjes dicen que sí es el líder de la operación. Ya pueden ustedes imaginar en un convento donde están encerrados X personas en ese momento de 30 y tantos, pues resulta que todos empiezan a opinar y Pignatelli es encargado por el arzobispo que vaya a ver qué pasa. Y llega Pignatelli por la tarde y lo ve que está muerto, llama al herbolario, a Fray Inocencio, y le dice que qué cree que tiene. Y dice, pues que está envenenado, lo han envenenado, y yo creo que lo han envenenado con matarratas. Y entonces se monta toda una película tremenda, el abad entra en un decaimiento total y todo el mundo empieza a buscar matarratas. Porque esa es la clave. El matarratas que se conserva en la enfermería está allí, luego ese matarratas no se ha tocado. Y entonces empiezan a ver qué ha pasado con todos los productos de la enfermería. Y mientras tanto le da un ataque de gota a don Ramón de Pignatelli, que tenía las piernas bastante mal. Y en consecuencia le dice el prior que ya no sabe qué hacer. El abad ya está retirado, lo han echado en la cama porque el hombre está hundido. El prior dice, pues el monje este tiene muchas habilidades con los dedos, pues que me dé masajes. Y ahí tienen ustedes a Fray Inocencio masajeando los pies y las piernas de don Ramón de Pignatelli. De tal manera que don Ramón de Pignatelli duerme de cine y a la mañana siguiente le llaman a Fray Inocencio y le dicen, dentro de un rato te vas para Zaragoza. A partir de ahora estarás al servicio de Ramón de Pignatelli. Ese impacto es tremendo en él se niega, pero es un acto de obediencia, y entonces salen dejando a una burra, que es un capítulo muy bonito, que tiene relación él allí porque le ayuda y le viaja con él al convento de San Lázaro y tal, con ese animalico. Bien, pues resulta que se viene a Zaragoza y tiene que vivir ¿dónde? ¿Dónde vive don Ramón de Pignatelli? En el patio de la Infanta, en la casa de Zaporta, justo a donde ahora está el Teatro Romano. Bien, entonces Zaporta había hecho ahí una gran casa con un jardín del amor que estaba alquilado en él don Ramón de Pignatelli. Y ahí viene este hombre y le dan un cuartico en la parte de abajo, cualquiera de esos que ven por el fondo, para que se vaya poniendo las hierbas. Le dan un criado que le llaman el vinagre porque tenía la idea de que la forma de tener mejor el pelo era lavárselo con vinagre, y don Ramón lo llamaba la ensalada. Y poco a poco se va gestando una relación muy íntima entre el personaje don Ramón de Pignatelli, todopoderoso, y el fraile humilde que le pone el contrapunto a todo, que es Fray Inocencio de Cogullada. Y esa es la novela, porque en un momento determinado le dice don Ramón, necesito que tú me descubras qué está pasando. Porque no es nada raro que haya frailes y monjes
donde hay revoluciones. Siempre que hay una revolución, tienen ustedes un fraile y un monje, o 2 o 3, siempre, siempre. Bueno, pues lo manda a este asunto y a partir de ahí, ya no les voy a contar la novela, pero a partir de ahí se empiezan a relacionar con escenas muy divertidas, viáticos por la noche, en fin, cosas, viáticos que son falsos, pero que se hacen para engañar al ejército de los broqueleros. Bien, pues que acaban todos de rodillas detrás de una falsa absoluta, una parodia de viático. Bien, y luego el impacto que abre cuando abre la puerta el portero y se encuentra el viático delante, pues cree que le ha llegado la hora de la muerte y le da el paso. Pues, bueno, como ven ustedes, hay muchas escenas, porque yo creo que el intentar descubrir un asesinato que se descubre no está exento de humor. Los asesinatos tienen también cierta dosis de humor y además los personajes van aportando lo que es su vida. Pasean por Zaragoza, ustedes descubrirán cómo era Zaragoza en aquel momento, descubrirán las gentes, descubrirán quién vende vino, cómo lo vende, quién vende pan, quién vende verdura, quién tiene un mesón abierto. Es decir, irán descubriendo todo y descubrirán que uno de los personajes con los que choca Fray Inocencio es Goya, y Goya, que es muy soberbio, lleva dentro de la camisa todo pasquines. Y entonces Fray Inocencio, con esa habilidad de los frailes, le reconoce y le coge uno y le dice, esto yo ya lo he visto. Y se establece una relación con Goya muy singular que también se incorpora a la novela, pero ayudando a Fray Inocencio a descubrir realmente lo que está pasando. Martín Zapater y Goya. Bien, y el Ensaladas también, porque claro, estaba al servicio del padre Inocencio. Bien, con lo cual, fíjense ustedes, cosa más curiosa, entra Goya en la ficción. Y Goya está en este momento viviendo tiempos muy malos. Su familia no tiene dinero, más bien no tiene nada de dinero, comen de misericordia, y Goya se va a una taberna, a un figol, y en esa taberna se dedica a cantar, porque él toca muy bien la guitarra, y se dedica a hacer caricaturas a las gentes que vienen de los pueblos. Pero para la señora del local, la regente del local, no la dueña, sino la regente, decide regalarle una obra importante. ¿Por qué? Porque le debe un montón de licores y de bebidas que no ha pagado, que tiene una cuenta kilométrica. Y entonces Goya dice, pues bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí si al final me voy a tener que marchar porque estoy muy involucrado en esto? Y le dice, ¿te importaría que te lo pagara con un cuadro que tiene un especial significado y el día de mañana podré volver a buscarlo? Y la otra dice, bueno, bien, le había pintado todo el local de negro ya, bueno, tenemos datos, es un tema muy bonito. Bien, y entonces ese cuadro que Goya está acabando en este momento es el cuadro de su madre. Es el único cuadro que pinta de su madre. Y ese retrato se lo entrega a la figonera. La mujer se queda con él, con el retrato, y Goya se va a Madrid porque tiene que huir vía Calatayud porque lo están buscando y un cuñado suyo lo ha denunciado. Porque Goya tuvo al pobre de todo en Zaragoza. Bien, con lo cual ahí queda un cuadro colgado. Y 2 años después, leyendo el diplomatario de Goya, me encontré con la mención. Dije, pues hay que hacer la novela del retrato de la madre de Goya. Y esa es la segunda novela que continúa esta, que normalmente son novelas publicadas por editoriales diferentes, y yo publico en 12 Robles porque es una editorial a la que me siento muy vinculado, la gente que la lleva es magnífica, con Javier o Teresa, y la verdad es que uno a estas edades lo que quiere es no tener problemas, ¿no? Y encontrarse a gusto y sobre todo con amigos. Por lo tanto, esa está publicada en otra editorial, no Aragones evidentemente, y es una pena porque pasa muy desapercibido, pero La tarde que ardió Zaragoza tiene una segunda parte que se llama El retrato de la madre de Goya, y que Goya, 80 años después, encuentra el retrato. Muchas gracias.